buenas noches con todos, buenas noches, estimados alumnos, ¿cómo están? ¿Se logra ver las diapositivas? ¿Me comentan, por favor? Buenas noches, doctor. Sí, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, eh, nuevamente, buenas noches a todos los que se han conectado a la clase. El día de hoy ya iniciamos la unidad 2 del curso de arbitraje. Recordarán ustedes eh, que en la sesión anterior hemos conversado sobre los principios del arbitraje, hemos conversado sobre el origen del arbitraje, hemos conversado sobre el convenio arbitral, ¿correcto? Y las teorías sobre la naturaleza del arbitraje. El día de hoy El día de hoy vamos ya a iniciar esta unidad 2 respecto a la función y el ejercicio arbitral, ¿correcto? Así que vamos a lo nuestro. El propósito de la clase, entonces, el propósito de la clase es que en esta unidad 2 vamos a abordar sobre cuál es el rol de un tribunal arbitral dentro de las actuaciones arbitrales. ¿Qué es el árbitro? ¿Es igual a un juez? ¿Es funcionario público? ¿Es servidor público? Esto lo vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las actuaciones arbitrales? ¿De qué tratan las actuaciones arbitrales? Eso también vamos a ir conversando el día de hoy, ¿ok? Entonces, la primera pregunta parte, ¿qué es la función arbitral? ¿De qué trata un arbitraje? Ya sabemos que el arbitraje es el mecanismo alternativo de solución de controversias, ¿ok? Participan dos partes designadas por ya sea un contratista, ya sea una entidad, y ambos coárbitros designan al presidente del tribunal arbitral. Pero ¿cuál es el rol? ¿Cuál creen ustedes que es la función de un árbitro? ¿Un árbitro es como un juez? ¿Un árbitro es funcionario público? A ver, buenas noches Mariluz, Carlos, Sigrid. A ver, ¿qué creen? ¿Un árbitro es como un juez? El árbitro, ¿qué funciones tiene? Los leo igual en el chat. Eh, Buenas noches nuevamente. A ver, ¿qué creen que hace el árbitro? Recordemos que estamos dentro del marco del decreto legislativo. El decreto legislativo, que es la Biblia de este curso, 1071, ¿correcto? A ver, tenemos una mano levantada. Adelante, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Eh, bueno, ¿cómo está, doctor? Buenas noches. Si el árbitro, en este caso, usted pregunta si tiene la parecida potestad o función del juez, bueno, me imagino que debe ser que sí, por lo que también, si la conciliación tiene carácter de sentencia judicial, entonces por el lado del árbitro también debe tener esa misma potestad, ¿no? Y representando, pues, ¿no? Como si fuera un laudo mm, a cargo de un juez, doctor, eso es lo que puede decir. Ok, ok, ok. Ya nos hablan de... A ver, vamos a ver. Mariluz, buenas noches. Te escuchamos. Doctor, buenas noches, compañeros con todos. Sobre la pregunta, doctor, si un árbitro es un juez, no es un juez. Pero sí el árbitro generalmente es para resolver un conflicto, para que dé un árbitro tiene una autoridad sobre el conjunto, sobre el conflicto específico que ambas partes van a someterse y puede dar una solución. Muy bien, Eso sería. Mariluz. Muy bien, gracias. Carlos, ¿cómo estás, Carlos? Buenas noches. Solo buenas noches. En realidad
un árbitro es una especie de juez privado. Solo que el origen viene, bueno, se origina por una decisión de las partes, pero tiene mucha similitud con la función que cumple un juez dentro del órgano jurisdiccional. De las tres características, el juez que tiene un juez del órgano jurisdiccional, un árbitro notifica, un árbitro lauda, sentencia. Pero lo que no puede hacer el árbitro es, no tiene la facultad coercitiva. Ahí sí se diferencia de un juez ordinario, ¿no? Muy bien. Pero ambos llevan a cabo un proceso que acaba, digamos, en un laudo por parte del árbitro y una sentencia por parte del juez. Pero el juez va mucho más allá con su facultad coercitiva, ¿no? Para que se cumpla una sentencia. Y es por eso que cuando el juez, el árbitro lauda y una de las partes no incumple, ahí el árbitro recurre, o una de las partes puede recurrir al órgano jurisdiccional para que el laudo se cumpla, o sea, complementa la función arbitral el juez ordinario. Muy bien, muy bien. Muy bien, Carlos. Jennifer, buenas noches. Doctor, muy buenas noches. Bueno, yo veo más como al árbitro como un responsable de tomar una decisión equitativa, equivalente y beneficiosa para dos partes que acuden a su despacho, ¿no? En la cual ambos presentan puntos de vista y pues se trata de buscar con leves atenuaciones la equidad entre ambas partes, ¿no? Ok. Eso sería mi aporte, gracias. Muy bien, interesantes las ideas respecto al árbitro, respecto a las funciones que realiza el árbitro. En principio, el árbitro es una persona, obviamente, ¿no? Es una persona que ha sido designada por las partes. Tiene que ser una persona natural. No puede ser y no puede tener un árbitro, un tribunal arbitral, personería jurídica. Tampoco va a ser un robot, ¿no? Por más que ahora se está hablando del arbitraje con la inteligencia artificial. ¿Correcto? Entonces, el árbitro, que es el tercero, una persona, tercero, independiente, imparcial. ¿Correcto? El árbitro es el tercero, independiente, imparcial a las partes. Dentro del arbitraje son las propias partes quienes en el marco del convenio arbitral designan al árbitro. ¿Para qué? Para que administre justicia. ¿Correcto? Para que administre justicia. Esa es la función, administrar justicia. Profesor, ¿y el árbitro tiene que ser servidor público o el árbitro es funcionario público? La respuesta es que no. Porque no depende de la administración pública. No ha sido contratado por el Estado. No ejerce una función administrativa. El árbitro es independiente. ¿Correcto? ¿Se imaginan en un arbitraje en contratación pública que el árbitro tenga la calidad de servidor público? Ya perdería automáticamente su independencia e imparcialidad, porque está trabajando, ejerciendo función administrativa, siendo un servidor público, obviamente ya no va a poder tener independencia ni mucho menos imparcialidad. Este tercero tiene una regla importante y lo hemos explicado en los principios que rigen el arbitraje. No puede tener ningún conflicto de interés con las partes. ¿Correcto? Y la función principal va a ser respetar y actuar con respeto a la Constitución. Porque recordemos, a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional,
que reconoce la jurisdicción del arbitraje, porque la Constitución de 1993 ha hecho que efectivamente el arbitraje sea jurisdicción. Y eso involucra que se administre justicia en un orden de prelación normativa, lo hemos indicado, en materia de contratación con el Estado, ojo, que es la Constitución política, la ley especial, el derecho público y el derecho privado. Pero si estamos en un arbitraje que deriva de un contrato comercial, obviamente tenemos que ver cuál es el marco legal que han pactado las propias partes. ¿Correcto? Así que ideas principales, no puede tener un conflicto de interés, muy bien, como lo comentaban sus compañeros, como lo comentan también en el chat, el árbitro no puede tener conflicto de interés. Así que también lección de esta clase es que el árbitro no es un juez, ¿ah? Tampoco se parece a un juez, porque el juez sí es un funcionario público, ¿correcto? El Estado le paga su sueldo. El Poder Judicial le paga el sueldo al juez, ¿correcto? Así que el árbitro no recibe un sueldo de parte del Estado. Son las propias partes quienes pagan sus honorarios. El árbitro no es un servidor ni es un funcionario público. El árbitro es independiente e imparcial a las partes. Y lo dice el decreto legislativo 1071 sobre el título 3. La capacidad y el rol de un árbitro, artículo 20, pueden ser árbitros las personas naturales, ¿correcto?, que se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no tengan incompatibilidad para actuar como árbitros, salvo acuerdo en contrario de las partes. Entonces, es un tercero, obviamente es una persona natural, en uso de sus facultades y en ejercicio de sus derechos civiles, que ha sido designada por las partes. A un juez no la designan las partes. El juez ya está en un juzgado o en una sala. Al árbitro, dentro del marco del convenio arbitral, puedes designar, que es una gran ventaja. ¿Quieres tener un buen arbitraje? Lección número 2 de esta clase. Elige bien a tus árbitros. Porque a los árbitros no los designa el Estado. Los árbitros no son elegidos por el Poder Judicial. Los árbitros son designados por las propias partes. ¿Quieres tener un buen arbitraje entonces? Elige bien a tus árbitros. Profesor, ¿y cómo puedo elegir a un buen árbitro? ¿Cómo elegirían un buen árbitro? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿De dónde podrían, qué características pueden ustedes adoptar cuando van a elegir a un árbitro? A ver. Sigrid, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, doctor. Bueno, yo creo que debe ser una persona, si es, creo que puede ser un abogado, un ingeniero, ¿no? Un árbitro, Sí. si es que no me equivoco. Ujú. Entonces, de acuerdo al tema que tienen que discutir, ¿no? La controversia, ¿no? Pero yo creo que en estos casos, si fuese, supongamos, de algo de alimentos, qué sé yo, ¿no? Algo parecido, ¿no? De derechos, así, un abogado. En cambio, si fuera, por ejemplo, contrataciones con el Estado, que son cosas de ingenieros, todo es de cosas de obras, ¿no? Obras, todo eso yo creo que sería un ingeniero, ¿no? Y también que sea una persona
que no tenga antecedentes penales, ¿no? O que haya tenido algún tipo de problema de corrupción que estamos tan acostumbrados en nuestro país. Gracias, profesor. Muy bien, Sigrid, muy bien. Sigrid nos comenta algo importante, ¿ah? Algo importante. ¿Quién puede ser árbitro? Sigrid puede ser árbitro, Carlos puede ser árbitro, ustedes pueden ser árbitros. La respuesta es sí, ¿ya? La respuesta es sí. Si estamos en un contrato comercial, no estoy hablando de arbitraje en contratación pública, ojo con eso, ¿ah? Estoy refiriéndome a los arbitrajes entre privados, ¿ok? Entre particulares. Entonces, ejemplo, tengo un contrato de compraventa, listo. Profesor, yo puedo designar a mi amigo, a Sigrid, a Carlos, a Ernesto, en ese contrato comercial. La respuesta es que sí. Si las partes, yo te confío mi caso a ti, puedes ser árbitro, porque el arbitraje es voluntad. Ahora, una cosa es poder, otra cosa es deber. ¿Ok? Debe Sigrid, siendo estudiante, sin ser abogada todavía, sin ser especialista, ¿ok? Designar como árbitro para que administre justicia, para que resuelva la controversia. Obviamente que Sigrid se ha respondido. Yo quiero un árbitro que sea especialista. Si tengo un caso comercial, tengo un caso civil, designaré un abogado civilista. Pero si mi controversia, por ejemplo, es una obra, necesitaré un ingeniero. Entonces, profesor, un árbitro puede ser abogado, puede ser ingeniero, puede ser contador, puede ser economista, puede no tener ni siquiera título y ser árbitro. La respuesta es que sí, dentro de los arbitrajes comerciales, ¿ok? Porque si yo quiero, profesor, yo quiero ser árbitro en arbitrajes, en contratación con el Estado, ahí el escenario cambia. Si tú quieres ser árbitro que se desempeñe en solucionar contratos públicos, el estándar es otro. Tienes que tener más de 5 años de experiencia, tienes que ser especialista en contratación pública, especialista en arbitraje, especialista en derecho administrativo, ¿correcto? Tienes que pasar por un examen de conocimiento psicológico, una entrevista, y si pasas todo eso, vas a estar incorporado en el Registro Nacional de Árbitros que al día de hoy administra el OSCE. Entonces, hay que diferenciar. ¿Quiero ser árbitro en materia de contratación pública? Son otros requisitos, es otro estándar. ¿Quiero ser árbitro en temas comerciales? ¿De qué depende? De la voluntad de las partes. ¿Correcto? Pero si la voluntad de las partes en su convenio arbitral han puesto algunos requisitos que debe tener el árbitro, obviamente te van a descartar. ¿Correcto? Pero algo que sí es rescatable de lo que vienen comentando es la especialidad. Quiero designar un buen árbitro. ¿Qué tengo que ver? Experiencia, muy bien. Que sea independiente, imparcial, muy bien. Que no tenga conflicto de intereses con las partes, vamos bien. Que no tenga antecedentes penales, judiciales, vamos bien, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más verían ustedes para designar a un árbitro y darle el poder, ¿ah? Porque a veces nos quejamos en el Doctor, arbitraje. Sí, permíteme, Jennifer, luego te doy el paso. Porque luego nos quejamos de que el arbitraje hubo temas de corrupción, en el arbitraje tengo un laudo mal motivado, en el arbitraje me fue mal. Entonces, ¿y por qué pasó? Por los árbitros. Pero, ¿quién eligió a los árbitros? Yo, las partes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que asumir y ser consecuentes con nuestras decisiones,
¿Cómo elegimos? ¿Tienes libertad? Tenemos libertad en un arbitraje para elegir, para manifestar nuestra voluntad, pero así como estamos ejerciendo esa libertad, la libertad es también asumir las responsabilidades. Ahora sí, Jennifer, te escucho. Buenas noches. Buenas noches, disculpe doctor, pensé que ya estaba dando clase. Bueno, yo considero que también el renombre de un arbitraje es el correcto a escoger. Por ejemplo, uno que usted ha mencionado en clases pasadas es el de la Católica, ¿no? Entonces, así como eso, por ejemplo, nos mencionó en cada departamento hay ciertos lugares donde pues son ya de confiabilidad, ¿no? Porque hay justamente el problema, ¿no? Muchas veces los arbitrajes, como son libres, se podría decir, y que cualquier persona puede ejercerlo, muchas veces son arbitrajes temporales que no tienen un buen enfoque del problema y lejos de solucionarlo, crean más dificultades, ¿no? Ok, Entonces, en las cámaras de comercio, nos estaba usted comentando en las pasadas, que pues son aquellos que podrían ser los más fiables, se podría decir, ¿no? muy bien, Jennifer, gracias. Gracias porque ya que tocamos ese punto, recordemos que en el Perú, al día de hoy, hay más de 250 centros de arbitraje. Y esos centros de arbitraje tienen su nómina de árbitros, tienen su lista de árbitros. Así que tienen ustedes que estudiar, revisar, preguntar, consultar qué garantías me ofrece ese centro de arbitraje. Ese centro de arbitraje, qué árbitros, qué profesionales tienen su nómina de árbitros. Porque ahí se aplica una frase. Dime qué centro de arbitraje, dime qué nómina de árbitros tienes y te diré qué centro de arbitraje eres. ¿Ok? Entonces, tenemos lineamientos que como partes debemos estudiar al momento de designar a los árbitros. Ya sea si estás en un contrato comercial, ya sea si estás en un contrato público, la recomendación es la misma. El éxito de un arbitraje es designar a un buen tribunal arbitral. Y con buen tribunal arbitral hablamos de la experiencia, la integridad, la solvencia moral del profesional, el tema de la especialidad, si es abogado, qué profesión ejerce, etcétera, etcétera. ¿De dónde voy a sacar esta información? Hay plataformas donde podemos ubicar información objetiva de los árbitros. Esa es una gran pregunta. Mariluz, buenas noches, te escuchamos. Doctor, una consulta tengo. Cuando nosotros se tiene un caso, un ejemplo, cuando hay una audiencia queda registrado, ¿no? Y tú quieres sacar información, vas al Poder Judicial o al lugar donde se ha llevado el caso y sacas tus documentos, pero en el tema del arbitraje, es un caso, se llega a un acuerdo, ¿cuál es la validez que tiene y cómo se puede llevar el proceso? O sea, la validez, digamos, se llega a tal acuerdo. ¿Qué Pero acuerdo te yo, refieres? ¿Has hecho una conciliación? ¿Un acuerdo no sé, un acuerdo extrajudicial? ¿A qué te llamas con acuerdo? no, eso es la pregunta, no he hecho ningún caso, sino yo me refiero, yo busco un árbitro, ¿no? Para llegar a un acuerdo. Pero al llegar a un acuerdo, mi pregunta es, ¿qué validez tiene el documento? O no estoy entendiendo bien, doctor, esa parte que me Es que no te entiendo la pregunta. O sea, ¿me estás hablando de un acuerdo que vas a tener tú con el árbitro?
No, nosotros... Está hablando del laudo arbitral. Ah, si te refieres al laudo, el laudo tiene la calidad de cosa juzgada. El laudo es un título ejecutivo, es como si tú tienes, Mariluz, un cheque, ¿ya? Cheque al portador de 1.000.000 de soles. ¿Qué haces con el cheque? Vas al banco y le digas, voy a endosar esto, firmas y el banco te da tu 1.000.000 de soles. Así de simple. En el laudo arbitral, que es la decisión del tribunal arbitral, ¿correcto? Que pone fin a la controversia, como lo vamos a ver más adelante, este laudo es inimpugnable. Este laudo tiene la calidad de cosa juzgada y se ejecuta al día siguiente de notificado el laudo a las partes. Eso es, Mariluz. ¿Tienes sobre eso claros? Esta era mi Ah, pregunta. Sí, ok. claro, gracias. A diferencia de una sentencia judicial, ¿ya? ¿La sentencia judicial vale? Sí, pero puedes impugnar una sentencia judicial, a diferencia del laudo arbitral, Mariluz. Una sentencia judicial, dentro del proceso judicial, valga la redundancia, puedes, y hay mecanismos en la ley que te permiten interponer un recurso de apelación. ¿No te gustó esa sentencia judicial de un juez? ¿Ah? Te estoy hablando de un juez. ¿Qué haces? Apela. Y si apelo, no está consentido. Va a subir a la sala superior. Y si en la sala superior también no me gusta esa sentencia de los jueces de la sala superior, ¿qué puedo hacer? Un recurso extraordinario de casación. Y así voy litigando en el Poder Judicial. En el arbitraje no pasa eso. En el arbitraje, inicias tus actuaciones arbitrales, se emite un laudo por parte del tribunal arbitral que le pone fin a la controversia y ese laudo tiene el carácter de cosa juzgada. ¿Correcto? Esa es una diferencia importante que tienes que ver, Mariluz, sobre los efectos que vamos a encontrar en un laudo. Parte de la función y el rol que tiene un tribunal arbitral es, como ya lo hemos dicho, administrar justicia para resolver controversias de las partes. Y esas controversias van a ser resueltas mediante un laudo arbitral. Y esa decisión es inimpugnable. Esa decisión es de carácter ejecutivo. Es inimpugnable, tiene la calidad de cosa juzgada. ¿Ok? Entonces, vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas para seguir avanzando. ¿Cómo se produce un arbitraje? ¿Cómo se produce un arbitraje? ¿Por qué en el Perú, en temas de contratos comerciales, no despega todavía el arbitraje? ¿Ya? Porque ya lo hemos dicho en la sesión anterior, en la clase anterior, hay arbitraje comercial, hay arbitraje en contratación pública, hay arbitraje deportivo, hay arbitraje de consumo, hay arbitraje en el sector salud, hay arbitraje laboral, ¿correcto? Hay arbitraje institucional, hay arbitraje ad hoc, para todos los gustos y sabores. Pero, ¿ustedes han escuchado de arbitraje? ¿Alguien ha tenido una experiencia en arbitraje? ¿Por qué si firmamos diferentes contratos en nuestra vida cotidiana, no iniciamos un arbitraje? ¿Por qué siempre terminamos en el Poder Judicial? ¿O por qué casi siempre terminamos en una conciliación y luego terminamos en el Poder Judicial, en un juzgado civil, por ejemplo, o en un proceso contencioso administrativo? ¿Por qué el arbitraje no despega en nuestro país en temas comerciales? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Por qué creen? A ver, José primero y luego Jennifer. A ver, buenas noches. Doctor, buenas noches. Ujú. Buenas noches. Doctor, el tema es que muy poca gente, particularmente yo, no conocemos mucho el tema de arbitraje.
Por ejemplo, yo tengo un caso, una controversia de accionistas en una SAC, en una sociedad anónima abierta. Ok, Y en este caso, mi pregunta va a ir, hay una ley donde cuando el presidente del directorio o el gerente no convoca una Junta General de Accionistas, en efecto, cuando el 20% de los accionistas pueden solicitar ante el notario en un proceso no contencioso para que se lleve a cabo una junta, ¿puede el notario actuar como un árbitro? no, Ahora, no podría porque no es un funcionario público, es privado, pero la ley lo contempla, sí podrían, en el caso societario, acudir ante el notario. ¿Y por qué no a un centro de arbitraje? Porque no he visto casos societarios que resuelvan un centro de arbitraje. ok, ¿Por qué no van? Porque las partes nunca se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, a veces si a un mismo centro de conciliación no acuden, ujú, y con esa acta pueden iniciar el proceso judicial. En cambio, en un centro de arbitraje, independientemente de que las partes puedan acordar ir a un centro y no concurren, también pueden ir a un centro, a un proceso judicial con ese laudo arbitral. Esa sería mi duda. Ya. José, te pregunto, ¿cuál es el ticket que tienes que mostrar para que entres a un arbitraje? Cuando tú vas a un concierto, cuando vas a un concierto, ¿cuál es tu artista preferido? Cualquiera, ¿no? Ya, Dina Paucar vamos a poner, Sonia Morales vamos a poner. ¿Está bien o no, José? No, Ya. está bien. Cuando vas a ese concierto, para entrar a ese concierto, ¿qué te piden? Y que ya, Un ticket de entrada, ¿correcto? Para entrar a un arbitraje, ¿cuál sería el ticket? el acuerdo, el contrato. El convenio arbitral, José. Convenio Tú arbitral. puedes tener un contrato y si ese contrato no tiene un convenio arbitral, no puedes hablar de arbitraje. Me pones tu caso y me dices que en una sociedad anónima en el estatuto han pactado un convenio arbitral, han dicho si hay alguna controversia en el acuerdo societario, la accionista, etcétera, nos vamos a ir a solucionar esa controversia a un arbitraje. ¿Lo has puesto o no lo has puesto? No está. Entonces, si no has comprado tu ticket, no lo has establecido en tu contrato, en tu estatuto, ¿cómo vas a querer entrar al concierto? ¿Cómo vas a querer hablar de un arbitraje? No puedes. Primero tienes que incorporar tu convenio arbitral. A partir de eso, si hay alguna controversia, renuncias al fuero judicial y vas de frente a un arbitraje. Pero si no compras el ticket, no puedes hablar de arbitraje. ¿Correcto, José? ¿Estamos claros? Entonces, todo lo que me has preguntado se cae porque no tienes convenio Para poder arbitral. terminar, entonces, en cualquier acto jurídico, yo puedo incorporar este convenio arbitral independientemente que sea una parte civil, penal. Si es que dice, estipula eso, Buena puede ser un pregunta. arbitraje. Buena pregunta. Acuérdense que el decreto legislativo habla en su artículo 2, decreto manota. Decreto legislativo 1071, artículo 2, nos habla de materias susceptibles de arbitraje. Te está diciendo el artículo 2 qué cosas pueden ser arbitrables, qué cosas no pueden ser arbitrables. Y vamos a ver qué nos dice el artículo 2. Pueden someterse a un arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición, conforme a derecho, así como aquella que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen. Profesor, me he casado, he firmado un contrato, así como lo hacen en Hollywood, ¿no? Te casas, firmas un contrato, si te separas, me sacan los cuernos, indemnización. Literal, firman su contrato. Puedo ir
un arbitraje, la pregunta es, el tema de divorcio, el tema de alimentos, el tema de separación de bienes, por ejemplo, el tema de tenencia de hijos, ¿son de libre disposición? ¿Qué opinas, José? No, doctor. No, porque son de libre disposición los que tienen carácter patrimonial. Por ejemplo, firmé un contrato de compraventa, no me paga. Ok, esa controversia sí es de materia de libre disposición. Entonces, lo que tú tienes que ver aquí es, mi controversia versa sobre una materia de libre disposición o no. Si no lo es, no puedo iniciar o no puedo pactar un convenio arbitral. Mal haría yo pactando en mi contrato un convenio arbitral porque yo ya estoy cansado del Poder Judicial, así que el profesor me dio una solución y yo en todos mis contratos, en absolutamente todos, voy a poner un convenio arbitral. No, señor, ese no es el mensaje. Artículo 2. Son materias de libre disposición susceptibles a un arbitraje. Entonces, no uses la palabra todos. Todos no entra. Solamente las materias de libre disposición. Si tu contrato, si tu acuerdo jurídico, como ha señalado José, es de materia de libre disposición, pacta un convenio arbitral. Si no, no lo hagas. Hay materias, como he puesto el ejemplo de tenencia de alimentos, separación de bienes, eso ya tiene su ley especial en la cual indica estas controversias las resuelve un juez de familia, ejemplo, porque no es materia de libre disposición. ¿Correcto? Entonces, mucho cuidado con eso, mi estimado José. Gracias, doctor. Listo, sigamos. Preguntas. Entonces, ¿qué más? Lo que ustedes tienen que saber, y esto iba con relación a mi pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el arbitraje despegue? Y eso es lo que yo quiero poner en su cabecita el día de hoy, la lección de este curso. Ustedes al finalizar este curso de arbitraje, y claro está, si aprueban, ustedes van a ser los embajadores del arbitraje. Y al ser los embajadores del arbitraje, ustedes tienen que decir, ¿cómo hago para que el arbitraje siga creciendo, se siga consolidando en mi país? Fácil. Cuando firmes un contrato que tenga materia de libre disposición, en vez de poner una cláusula de resolución de controversias que diga, si las partes tienen cualquier controversia derivada de la ejecución de este contrato, nos vamos a ir al Poder Judicial de la jurisdicción de las partes, elimina eso. ¿Ya? A partir de hoy, cuando firmes un contrato, cuando vas a pactar o vas a revisar un convenio o un contrato, un convenio arbitral, revisa, correcto, revisa si estás pactando un acuerdo donde ante cualquier controversia vas a pactar un arbitraje. Ya sea un arbitraje ad hoc, ya sea un arbitraje institucional. Pero ¿de quién depende? De las propias partes. Y alguien escribía en el chat, ¿no? No despega el arbitraje por desconocimiento, no despega el arbitraje porque hay desconfianza, ¿no? Porque hay varios mitos que el arbitraje es muy oneroso, el arbitraje es muy caro, el arbitraje, no sé cómo funciona el arbitraje. Como decía Mariluz, ¿qué es un laudo? ¿Para qué me sirve? Hay desconocimiento sobre el arbitraje. Inclusive los abogados, siendo abogados, no conocen el arbitraje. Es por eso que a mis amigos civilistas yo siempre les digo, eres amigo, tienes tu corazoncito civilista, tú te relacionas muy bien viendo contratos, obligaciones, etcétera,
pero tienes que llevar este curso de arbitraje, porque no todo es poder judicial. Un abogado, cuando asesora, ya sea la parte privada o pública, le tiene que decir, miren, vamos a firmar este contrato, pero yo no sé si mañana más tarde vamos a terminar en una controversia. Es obvio que nadie firma un contrato para terminar en una controversia, en un litigio. Pero como buenos abogados tenemos que ver más allá de lo evidente. Y ver más allá de lo evidente significa que como abogados tenemos que tomar medidas preventivas. Decir, ¿y si una de las partes no paga? ¿Y si una de las partes incumple el contrato? ¿Y si una de las partes no entrega el bien? Etcétera, etcétera. Entonces, ahí viene, ¿dónde voy a solucionar esa controversia? ¿Dónde voy a solucionar ese conflicto? La respuesta es, si no has pactado ningún convenio arbitral en tu contrato, vas a terminar en el Poder Judicial, litigando 10 años, 15 años, ¿correcto? Hasta que se acabe la botella de aceite. Y a ver si encuentras justicia. Y lo que tú tienes que asesorarle a la parte que te contrates, mostrarle los caminos, mostrarle las cartas sobre la mesa, decirles, vamos a firmar un contrato, pero yo te recomiendo lo siguiente. Tienes el camino del Poder Judicial para solucionar eventuales controversias. O tienes el camino del arbitraje. Y le tendrás que explicar cuáles son las ventajas, los pros, los contras, el tiempo, la calidad que tiene un laudo, ¿correcto? Y las partes, y sobre todo los comerciantes, valoran esto. El tiempo vale más que el dinero. El tiempo vale más que el dinero. Evalúan costo y beneficio. Señor, yo quiero que me pague ahorita. ¿Cuánto me voy a demorar en litigar en el Poder Judicial? Le vas a decir primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, el mejor escenario, 5 años, 6 años, 7 años. En el arbitraje, si arreglamos esto, medio año, 1 año, pero ya tienes un laudo con la calidad de cosa juzgada. ¿Ok? Tienes que plantearle. Profesor, usted en la clase pasada habló de cláusulas escalonadas. Claro que sí, en tu convenio arbitral puedes pactar, ¿no? Cláusulas escalonadas, trato directo, conciliación, arbitraje, ¿ok? Entonces, puedes establecer esos mecanismos. Y la idea es que si queremos quitarle sobrecarga al sistema judicial, carga procesal al Poder Judicial, tenemos que adoptar mecanismos alternativos para solucionar nuestras controversias, como lo es el arbitraje. ¿Ok? Así es como ustedes van manejando por la carretera y de pronto ven que hay mucho tráfico de vehículos, pero han visto que hay otra vía y vas a llegar a tu destino, está libre. Obviamente tu sentido común te va a decir, ve por el atajo. Igual es, el Poder Judicial al día de hoy está con mucho tráfico, está con sobrecarga de expedientes judiciales. Entonces hay que ver otras alternativas, como la conciliación, como el arbitraje. Lo malo de la conciliación es que el conciliador no decide. En una conciliación, y esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, en una conciliación el conciliador es el mediador, escucha a las partes, los exhorta, ¿ok? Trata de persuadirlos para que lleguen a un acuerdo pacífico, pero al final del día no decide. Las partes son las únicas que pueden conciliar o no conciliar. Pero en el arbitraje, ya el tercero, designado y elegido por las propias partes, es el que va a decidir. ¿Correcto?
Ya no es que las partes se van a poner de acuerdo, no, es el árbitro el que va a decidir. José, Doctor, una consulta. Al igual que en la conciliación, obviamente que el conciliador no decide, pero esa acta me sirve para ir a un proceso judicial, en el caso de si es que hay acuerdo, si es que hay acuerdo. correcto. Pero en el caso de arbitraje, a pesar de que las partes han puesto ese convenio arbitral en un contrato societario, por decirlo, un contrato de compra-venta, Ujú. y no se presentan, necesariamente tendrían que ir a un proceso judicial, No, o es que no, deciden no, no, también. no interesa que las partes no estén. A ver, el arbitraje, ¿quién lo inicia? Inicia la parte interesada, ¿no? Por ejemplo, si tú me prestaste dinero, José, yo no te pago, me desaparezco, me pongo en modo Shakira, ciego, sordo, mudo. ¿Quién va a iniciar un arbitraje? ¿Yo o tú? Yo, el interesado. Claro, el interesado, al que le han incumplido el contrato. Entonces, tú me preguntarás, siguiendo la consulta que me has hecho, ¿qué pasa si yo me desaparezco, no asisto? El arbitraje, José, continúa. Con o sin presencia, asistencia, o si se apersona, no me apersono, si contesto o no un escrito, el arbitraje continúa, porque tú lo estás impulsando. Y está en tu contrato un convenio arbitral. ¿Ok? Ya. ¿Listo? Entonces, sigamos. Dicho esto, así que ustedes, ya que se sacaron el chip, o al menos ya vieron, despertaron su tercer ojo y dijeron, ya no solamente es el poder judicial, no solamente tengo la conciliación, también tengo el arbitraje. Y el arbitraje es voluntad de las partes, es un mecanismo por las cuales las partes le han otorgado facultades a un tercero para que resuelva sus propias controversias. Así que pacten en sus contratos el arbitraje. Profesor, ¿pero el arbitraje es costoso o no? Depende. Depende del monto de tu controversia. ¿Correcto? Pero también existe el arbitraje popular para los que no conocen. El arbitraje popular es administrado y es creado por el Ministerio de Justicia y ha sido creado para, como su nombre dice, popularizar, ¿correcto? Y resolver controversias donde las personas de escasos recursos puedan acceder a este mecanismo eficiente como lo es el arbitraje, con honorarios bajos. ¿Quiénes están pactando convenio arbitral sobre el arbitraje popular? Por ejemplo, los que hacen contratos de alquiler, contratos de arrendamiento, o contratos de compraventa, o préstamos pequeños, ¿ok? Son estas partes que tienen como controversias, estas controversias no pueden superar, si no me equivoco, y aquí le voy a poner un punto al que me diga cuánto es el monto que establece como máximo los arbitrajes populares. Si no me equivoco son 20 UITs. Es decir, si tú tienes una controversia menor o igual a las 20 UITs, por confirmar este monto, si alguien lo tiene, arbitraje popular, búscanlo en internet. Si tienes un monto menor, ¿ok? Pacta un convenio arbitral que va a seguir arbitraje popular, te vas a someter al reglamento de Arbitra Perú, que está arbitraje popular del Ministerio de Justicia, ¿ya? Y si tu controversia, por ejemplo, es de 2.000 soles, vas a pagar al árbitro 100 soles. 50 soles la instalación de ese arbitraje. Es casi como el Poder Judicial en aranceles. ¿Ya? Se ha creado justamente para ver controversias de menor cuantía. Y la lógica del Ministerio de Justicia es decir, señores de escasos recursos o personas, pequeñas empresas
que efectivamente tienen pequeñas controversias, o tú, persona natural, que has alquilado, has prestado o has vendido algo de menor cuantía y no quieres irte al Poder Judicial, si no quieres ir al arbitraje, ¿ok? Eh, pacta en tu convenio Arbitra Perú. Y listo. Vas a pagar 100 soles, 200. Entonces, quítense ese mito que el arbitraje es oneroso, que ha sido creado para las grandes empresas, para los grandes comerciantes. No, no. Simplemente también hay otros mecanismos como Arbitra Perú y vas a tener tu laudo en menos de un año. A ver, Andrés, te escuchamos. Buenas noches. Profesor, buenas noches. Sobre el costo Sobre el costo. Habla sobre el número de árbitros. Ujú. Entonces, para reducir costo, ahí dice las partes pueden elegir el número de uno o no. Claro. Árbitro, puede ser un árbitro. Al ser un árbitro se estarían ahorrando costos. Exacto, exacto. Porque cada árbitro le tienes que pagar. No es lo mismo pagar a un solo árbitro que pagar a 3 árbitros. Entonces, ahí va la recomendación igual en tu convenio arbitral. Si tú tienes un contrato pequeño, digámoslo así, te conviene que solamente pactes que la controversia las va a resolver un árbitro. Ya no 3, solamente un árbitro. Pero si tu caso es complejo, es de un monto importante de dinero, la recomendación es pacta que ante cualquier controversia van a ser 3 árbitros, ¿correcto? Entonces, eso es una recomendación que también tienes que ser evaluada, Andrés, al momento de pactar tu convenio arbitral. Gloria, 10 unidades Profesor. referenciales, ¿es eso, No, seguro? claro. Profesor, confirmado, son no más de 20 unidades UITs. 20 UITs. No más de 20 UITs, no más. Ya, ok. Lo dijo primero Brian Derian Arias, ahí tu punto en tu PA2. Lo dijo primero Brian. Listo, gracias Carlos, igual por confirmar el dato. 20 UITs, no me equivoqué entonces. Arbitra Perú se ha creado para solucionar controversias hasta las 20 UITs. Una UIT, si no me equivoco, está a 5.000 y algo, ¿no? 5.400 o 600 me parece. 5.150. Ah, 5.150. Entonces, multiplicado eso por 20, ahí aproximadamente más de 100.000 soles, ¿no? Sí, 3.000 soles. correcto, gracias, gracias. Entonces, si tienes una controversia que va a ir oscilar, puedes pactar Arbitra Perú. Y tus honorarios arbitrales, tus gastos arbitrales van a ser menores, ¿correcto? Ahora, eres libre de pactar otro centro de arbitraje. Las partes son las que finalmente deciden ante qué centro van a iniciar. Pueden ser cámaras de comercio las más reconocidas, o si estás en provincia, hay siempre cámaras de comercio o universidades también que tienen su centro de arbitraje. Así que siempre vea lo seguro, ¿correcto? Es como si ustedes van a un restaurante. No se van a ir a cualquier restaurante, ¿no? Siempre ven, pues, obviamente la parte económica, ¿no? Cuando ustedes salen con su enamorado, con su enamorada, con su tóxica, Carlos, cuando la quieren enamorar a Sigrid, por ejemplo, ¿dónde la llevarían? ¿A la tía Veneno? ¿O a un restaurante, pues, por lo menos de 4 tenedores, ¿no? Para ver si me da el sí. Igual un arbitraje. Tienes que irte, dice Cristian, donde la tía Veneno nomás. Obviamente, y esto es lo que también ustedes como abogados van a hacer el día de mañana. Doctor,
tengo una controversia, ¿a dónde me voy? Pacté convenio arbitral, pero señor abogado, apenas le puedo pagar sus honorarios y al arbitraje, ¿cuánto me va a costar? No tengo mucho dinero, entonces tú vas a tener que evaluar eso y de recomendarle opciones. Conozco Arbitra Perú con sus limitaciones de cuantía, conozco tal centro de arbitraje que tal vez no es conocido, no es popular, pero sus honorarios son bajos, ¿ok? Pero no es de confianza, no está dentro de los top de los centros de arbitraje. Así que cuidado también con eso, ¿correcto? Como dice Cristian, a la tía veneno nomás cuando no hay presupuesto. Pero recuerden esta frase también, lo barato sale caro, ¿ok? Lo barato a veces sale caro. Te vas donde la tía veneno, te intoxicaste, gastaste más en tu medicina, en tu operación, listo, perdiste. Correcto, así que hay que evaluar siempre costo-beneficio. Sigamos entonces. ¿Quién inicia un arbitraje? La parte obviamente interesada, correcto, que se ve afectada sobre algún incumplimiento derivado de la ejecución de un contrato. En los contratos en materia de contratación pública, obviamente, ¿quién demanda más? ¿Los contratistas o las entidades? ¿Quién creen ustedes? A ver, en materia de contratación pública, Contratista, profe, ¿por qué? porque es la parte más afectada, el Estado casi no les paga, hay incumplimiento por parte del Estado. Ok, sí, en estadísticas es cierto lo que dice José. Los que demandan y inician más arbitrajes en materia de contratación pública son los contratistas. Y es una de las razones también es que la ley de contrataciones es pro Estado. ¿Cómo es eso, profesor? La ley de contrataciones te permite, como entidad, aplicar penalidades. Te permite, como entidad, ejecutar garantías, resolverle el contrato al contratista. De yapita al inicio es un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento, por alguna infracción al contratista. En cambio, el contratista no. Si al contratista la entidad pública no le pagó, si al contratista le ejecutan su garantía o su penalidad o resuelven el contrato, lo que tiene es, de acuerdo a la ley de contrataciones, iniciar una conciliación o, ojo con la palabra, o un arbitraje o una junta de resolución de disputas en materia de contratación con el Estado, les hablo. Así que por estadística se sabe que más del 90% de arbitrajes las inicia en materia de contratación pública los contratistas, porque no tienen otra opción. Eso no quiere decir que las entidades nunca han iniciado un arbitraje, no. Hay una estadística menor, pero también inicia las entidades algún arbitraje, ¿correcto? Así que cualquier parte puede iniciar un arbitraje. La parte interesada, la parte afectada dentro de la ejecución de un contrato. ¿Cómo es el arbitraje? Y esto lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto. El arbitraje tiene 3 fases, anótenlo. El arbitraje tiene 3 fases. La etapa postulatoria, la etapa de instrucción y la etapa resolutiva. ¿Ok? También está la fase de ejecución. Pero como lo decía bien Carlos, a diferencia de un juez, el árbitro no tiene la facultad coercitiva. ¿Ya? Los jueces sí pueden hacer cumplir sus propios laudos, porque piden auxilio
policial, por ejemplo. Los jueces pueden oficiar a la policía: señores de la policía, para mañana te necesito 5 efectivos policiales para que me desalojen a ese inquilino. En el arbitraje, la facultad coercitiva no la tiene el árbitro. Y ese es un gran debate que los ilustres congresistas no lo tocan, ¿ya? Si el arbitraje es jurisdicción, el árbitro administra justicia, ¿cómo no va a poder tener el árbitro facultad coercitiva? Y eso hace que se entorpezca el arbitraje cuando llegamos a ejecución. Salió el laudo rápido. Ya tengo mi laudo. Mi profesor me ha dicho que el día siguiente me tienen que pagar. Pero si tienes a la persona que sigue incumpliendo, ¿crees que te va a pagar? Ahí se aplica la teoría del incumplimiento, ¿no? El que incumple es el que es como se han visto el Chavo del Ocho, ¿no? ¿Quién era ahí? Don Ramón y el señor Barriga. Se paraba escapando, no le abría la puerta, etc. Teoría del incumplimiento. Así uno tenga el derecho, la razón, la otra parte, si no quiere cumplir, uno tiene que ejecutar la decisión, ejecutar un laudo arbitral. Y cuando uno quiere ejecutar un laudo arbitral, tiene que regresar nuevamente al Poder Judicial. Lamentablemente es así. Pero estos procesos de ejecución, como lo vamos a ver más adelante, son muy rápidos, porque ya tienes el derecho. Ya en un proceso de ejecución en vía judicial, ya no discutes si tienes el derecho, no, ya tengo mi laudo, señor juez. Mi laudo me dice que me deben pagar 5 millones de soles. Yo solo estoy viniendo a ti para que le ordenes, y si tienes que utilizar la fuerza, la haces. ¿Correcto? Así que ese es un poco el tema del arbitraje. ¿Qué función cumple el árbitro dentro del proceso? Ya lo hemos dicho. El árbitro va a solucionar la controversia. ¿Correcto? El árbitro va a administrar justicia, va a ejercer jurisdicción para solucionar la controversia que hay entre las partes. El árbitro entonces es el tercero, independiente, imparcial a las partes, ha sido elegido por las propias partes, y la figura del árbitro cumple un papel protagónico dentro de la institución del arbitraje porque es el que va a laudar. La parte más importante de un arbitraje es el laudo, es la fase resolutiva, porque a través del laudo, de esa decisión que emana el tribunal arbitral, se va a poner fin a la controversia. ¿Correcto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Duda? Profesor, quiero ser árbitro. Bueno, estudia, especialízate. Profesor, quiero ser árbitro en contratación pública. Tienes que tener 3 especialidades: arbitraje, derecho administrativo, contratación pública. Experiencia más de 5 años. ¿Ok? Tienes que pasar un examen de conocimiento con nota 14. Tienes que aprobar un examen de entrevista y luego estás incorporado en el Registro Nacional de Árbitros. Eso en materia de contratación pública. Profesor, y en materia comercial quiero ser árbitro. Bueno, únicamente si la parte confía en ti para que seas árbitro, puedes ejercer función arbitral. Pero la idea es, yo les pregunto, si yo los designo a ustedes como árbitros, ¿ustedes aceptarían? Y es un tema de arbitraje en obra pública.
¿Ustedes aceptarían? ¿Sí o no? ¿Aceptarían o no? Es una controversia en obra pública. Yo, como abogado del contratista, les digo, Carlos, Andrés, Jennifer, a todos ustedes que están en la clase, te elijo como árbitro, te designo como árbitro y te llega a tu casa designación como árbitro de parte del contratista. Recibes ese escrito. La pregunta es, ¿aceptas el cargo como árbitro? No lo acepta. ¿Qué dicen ustedes en un tema de obra pública? De ninguna manera, profesor, porque somos incompetentes. ¿Por qué son incompetentes? Porque tendría que tener un nivel de especialización sobre el tema para poder arbitrar, ¿no? Ya, ok. Mínimo, conocimiento técnico mínimo para poder conocer sobre la materia, para poder valorar, Ya, ok. tomar una decisión sobre sobre el ITIS, ¿no? Ok, Carlos nos habla de la especialidad, de la, digamos, de la especialidad, de la experiencia, ¿ok? Pero la reflexión también está cuando ustedes los inviten a ejercer función arbitral, los inviten o los designen como árbitros, ustedes tienen que preguntarse, lo primero, ¿ah? ¿Quiénes son las partes? ¿Tengo conflicto de intereses con las partes? Si acepto este arbitraje, ¿voy a tener conflicto de intereses? ¿Voy a mantener mi independencia e imparcialidad? Y les voy a contar una historia. El caso de las hermanas de María. El caso es arbitraje entre las hermanas de María y el diablo. Este es el caso de el arbitraje iniciado por las hermanas de María versus demandado el diablo. Como dice el TikTok, el diablo. Ese era el caso. A ustedes, los que están viendo, que están en la clase, los designan como árbitros. Carlos. No estamos hablando de contratación pública, Carlos, ¿eh? Estamos hablando de arbitraje comercial. Arbitraje entre las hermanas de María y el diablo. El centro de arbitraje te ha designado como árbitro. ¿Aceptas o no aceptas, Carlos? Yo sí acepto, pues. ¿Eres católico? ¿Eres cristiano? Ateo. ¿Eres ateo? ¿Y en quién crees? No tendría conflicto de intereses ni con María ni con el diablo. Ok. Dice que yo no creo en nadie, soy ateo. Listo. Si mantienes tu independencia e imparcialidad, si vas a mantener tu independencia y imparcialidad a lo largo de las actuaciones arbitrales, acepta. ¿Ok? Acepta. Obviamente vas a tener que preguntarte, ¿no? Oye, este es un caso de temas de tal especialidad de derecho, o esto es un arbitraje de derecho, o este es un tema muy especializado. Tengo la experiencia para... Ahí va la segunda pregunta que te tienes que hacer. La primera, ¿cuál es? ¿Soy independiente imparcial para aceptar este cargo? Segunda pregunta, ¿soy especialista en esta materia para resolver este conflicto? Tercera, ¿tengo algún conflicto de interés con las partes? ¿Ok? Cuarta, ¿tengo tiempo suficiente para dedicarme a ver esta controversia? Cuando en otras cosas. Entonces, ¿tengo la especialidad para resolver esto?
son preguntas que te tienes que hacer antes de aceptar. ¿Ok? Porque si tú aceptas, como dice José, yo sí acepto. Si aceptas, tienes un deber. El deber de revelación. ¿Qué es eso de deber de revelación? Cuando tú aceptas esa designación, lo que tú tienes que hacer es revelar. Revelar, por ejemplo, en el caso de Hermanas de María versus el diablo, si eres amigo del diablo, si has cometido pecados, José. ¿Has cometido pecados, José, alguna vez o no? Nunca, dice. ¿Has ido a la iglesia de las Hermanas de María? ¿Has comulgado? Entonces, ¿para qué? Porque todos esos hechos los tienes que revelar. Tienes que ponerlo en conocimiento de las partes. Porque si tú has aceptado, es porque eres independiente, imparcial. Pero si estás revelando estos hechos, las partes te dirán, oye, pero ¿cómo es que tú dices que has aceptado este arbitraje? Eres independiente, imparcial, eres idóneo para este cargo, pero eres amigo del diablo, José. ¿Cómo es eso? No crees, pero tengo una foto tuya con el diablo haciendo travesuras. ¿Eso no sería causal de recusación? ¿O de un apartamiento, de una remoción? Entonces tienes que pensar en eso. Volvamos y aterrizamos esto en un caso de contratación pública. ¿Ok? Vamos a ver en un caso de contratación pública. Está Odebrecht, la empresa brasileña, ¿ok? Y de la otra parte está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Te designaron a ti como árbitro. ¿Aceptas? ¿Ok? ¿Tienes la capacidad para actuar con independencia e imparcialidad? Profesor, pero yo he trabajado para esa constructora como abogado externo, pero le has facturado. Ah, pero nadie se va a dar cuenta, profesor. ¿Cómo sabrían que yo he sido abogado externo de Odebrecht en algún caso? Nadie sabría. Deber de revelación. Frente a la duda, revela. Porque si tú aceptas a sabiendas de que has sido abogado de Odebrecht, ya empezamos mal. ¿No? Ya empezamos mal, porque ya perdiste tu independencia. No debes aceptar. Y ahí va el gran dilema, ¿no? ¿Eres o no eres? Independiente, imparcial. Porque si tu corazoncito te va a ganar al momento que emitas un laudo, no estás administrando justicia. Si tu corazoncito te dice, ay, es Odebrecht, es los malos de la película, son el diablo. Voy a laudar en contra porque los medios de prensa me están haciendo leña. Pero ¿qué te dicen las pruebas? Las pruebas a lo largo del arbitraje le dan la razón a Odebrecht. ¿Tendrías el coraje para laudar, más que el coraje, la justicia, para dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios y a las partes lo que logren probar? Porque el lenguaje de un proceso es el lenguaje de las pruebas. Gana un arbitraje, gana un proceso, el que logre probar tener el derecho. ¿Me siguen? ¿Ok?
Entonces, si Odebrecht, en un caso hipotético, ha acreditado con documentos, con testigos, con peritos, que efectivamente tiene la razón y debe ganar, les pregunto yo, ¿laudarían a favor de Odebrecht o no laudarían a favor de Odebrecht? Obviamente que habría que lavar a favor, ¿no? Carlos dice a favor. Te va a caer la prensa, Carlos. Van a decir que eres corrupto. ¿Qué Pero haces? estoy laudando de acuerdo a las evidencias, ¿no? Ok. ¿Alguien piensa distinto? En contra, doctor. ¿Por qué, José? Está demostrado de que con la documentación fehaciente y existente, de que todo ha estado en una etapa de corrupción. Por lo tanto, lo que dice Odebrecht, por más que tenga documentos sustentatorios, no está dentro de ese principio de la transparencia. Pero en el arbitraje estamos poniendo este caso, digamos, hipotético, no te estoy poniendo algo de la vida real. Estamos indicando que Odebrecht acredita con documentos fehacientes que tiene la razón, que le asiste el derecho. Pese a eso, ¿tú dices que no se la darías? No. No, porque es Odebrecht. No, porque buenas noches. son documentos fraudulentos que no demuestran la veracidad. Pero ¿y cómo sabrías que son documentos fraudulentos? Un ratito, Ernesto, luego te doy el paso. Justamente el peritaje que se tendría que revisar son adulterados. No, pero estamos hablando de que el peritaje es cierto y el perito es honesto, es el mejor y le da la razón a Odebrecht, al contratista. Particularmente yo no le daría la razón. Ya. Entonces, en ese caso, nos estamos enfrentando a un árbitro que ya perdió la objetividad. ¿Ya? ¿La justicia cómo es? La justicia, ¿qué tiene? Una venda en los ojos. ¿Se han puesto a preguntarse por qué tiene la justicia una venda? La respuesta es básica, porque la justicia es independiente, imparcial. No puede ver a las partes, no puede decir, levantar su venda y decir, eres el Estado. Como eres el Estado, tengo que laudar a tu favor. Eres contratista tal. No, a ti no te doy la razón. No. La justicia justamente tiene esa venda porque va a pesar en la balanza las pruebas que han aportado. Y si las pruebas obviamente son legales, fehacientes, verdaderas, ahí viene el tema, ¿no? Y si no vas a tener esa imparcialidad, esa objetividad, como decía uno de sus compañeros, esa independencia, no aceptes un arbitraje. No aceptes ejercer la función arbitral. Si vas a pensar que tienes que laudar siempre en favor del Estado, porque el Estado tiene sus intereses de todos los peruanos, no aceptes. El árbitro, efectivamente, así como la tiene un juez, va a tener que ser independiente, imparcial a las propias partes y a la crítica periodística o a las críticas que puede haber, porque está administrando justicia. Y ahí va el tema, ¿no? Cuando tú eres cristiano, en el caso de las hermanas de María y del diablo, si tú vas a tener ese tema de que soy cristiano y el diablo tiene la razón, tiene todas las pruebas, etcétera, es inocente, pero soy cristiano, ¿cómo voy a laudar en contra de las hermanas de María? Me voy a ir al infierno. No aceptes un arbitraje. Si vas a tener eso, si no vas a ser independiente ni imparcial, no aceptes la función arbitral. Porque como lo repito, y lo dice las propias enseñanzas de Jesús, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios y a las partes, aquí sí estoy parafraseando, a las partes lo que logren probar. Si no entendemos eso,
obviamente nuestro corazoncito nos va a ganar. Y cuando nuestro corazoncito nos dice, ay, que es mi familiar, tengo que laudar porque es mi amigo, tengo que laudar porque es mi profesor, tengo que laudar porque soy cristiano, no aceptes ser árbitro, no aceptes. A ver, Ernesto quería hablar primero y luego Richard. Sí, profesor, o sea, lo que pasa es que nosotros como juez, como árbitro, no podemos tener un antejuicio, ¿no? O sea, nosotros no podemos pensar en alguien como culpable, ¿no? Porque no estamos dando una culpabilidad. Y aparte, si estamos hablando en tema de obras, pues definitivamente, pues, por muy imparcial que seamos, sabemos cómo el tema de obras, pues, tenemos que saber optar por un punto medio, ¿no? Tema de ampliación de plazos, en el tema de actualización de precios, quién tiene la razón ahí o no, o por qué no se pagó. Y como usted dice, pues el árbitro puede darte la razón, pero yo como entidad no necesariamente tengo los recursos para poder pagar lo que el árbitro ha dicho. Y tengo que esperar y entrar en una lista de espera. O sea, la función del árbitro es buena, porque nos permite a nosotros, preferible un mal arreglo que un juicio largo, ¿no? A evaluar todo lo del análisis económico del derecho, ¿no? Correcto. Ver los tiempos. Pero si hay que darle la razón, así no lo tenga, al doctor Abanto lo metieron preso por formar parte de un arbitraje que no correspondía, entonces pienso de que nosotros tenemos que estar muy atentos de lo que pueda decir el entorno y no hacer político ni mediático pues los casos que tengamos en el caso que seamos árbitros, ¿no? Correcto, muy bien Ernesto. Richard, Doctor, buenas noches. ¿cómo estás? Bueno, yo quería, justamente escuchando el planteamiento que usted hacía, evidentemente es complicado cuando uno, por ejemplo, creo que se da bastante el caso que existen empresas que, digamos, pueda ser un abogado o que estés en este tema, digamos, de ser árbitro y de alguna otra manera, pues, son estrategias que ellos manejan y de pronto, pues, digamos, has podido ser, como usted decía, un abogado externo o cosas de esa naturaleza, sabiendo que después puedan pedirte, o en todo caso, a acceder, digamos, a que uno sea nombrado árbitro en una situación contractual, ya sea de cualquier índole. Es precisamente ahí, tal vez, donde uno, evidentemente, aunque no lo quiera hacer, pero es como decir, yo diría más bien, que ya tienes un defecto, un talón de Aquiles, por el cual tú no deberías participar o aceptar, digamos, una mediación de esta naturaleza. Porque evidentemente, pase lo que pase o de alguna manera, creo yo, estarías expuesto, o es más, no solo expuesto, sino tal vez ya una situación de compromiso de poder de alguna manera fallar en algún aspecto positivo hacia una de las partes, ¿no? Yo creo que es lo que normalmente suele pasar y entonces por eso cuando nosotros o usted está revisando estos principios deben ser muy marcados para un profesional, digamos, que pueda llevar adelante de manera correcta el arbitraje. Lo veía así más o menos, doctor. Gracias. Ok, muy bien, vale el aporte. Y recordar esto siempre, lo cual hace eco en el artículo 3 del decreto legislativo 1017, que es la Biblia de este curso, la ley de arbitraje, que nos dice, ¿no? El tribunal arbitral tiene plena independencia y no está sometido a orden, disposición o autoridad para que menoscabe sus atribuciones. Son los árbitros que al final del día van a resolver la controversia, pero si tienen algún conflicto de interés no deben aceptar. Y es por eso que la próxima clase vamos a hablar de qué hacer con aquellos árbitros, con aquellos profesionales que a sabiendas que tienen conflicto de interés, a sabiendas que tienen algún vínculo con alguna de las partes, directa o indirectamente, aceptan un arbitraje.
¿Qué hacer con esos árbitros? ¿Los recusamos? ¿Pedimos una remoción, árbitro sustituto? ¿Lo denuncio? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Ok, la siguiente clase. Andrés, coméntanos. Profesor, sobre el conflicto de interés, desde el momento que las partes nombran a cada uno, nombra a un árbitro, ahí no habría un conflicto de interés. No, porque la lógica del arbitraje, de este mecanismo de la voluntad de las partes, es darle la facultad, ya sea al contratista o su contraparte, de que designe. Pero no te está diciendo la ley, designa a tu amigo, designa a tu primo, designa a tu papá, designa a tu compadre, a tu comadre. Te está diciendo, designa a un árbitro independiente, imparcial. Andrés me dirá, pero profesor, en la práctica se designan a los compadres y se designan entre amigos porque esa parte quiere ganar el arbitraje y quiere que el árbitro laude a su favor, así no tenga la razón. Eso ya no sería vulnerar el tema de conflicto de interés. Si hacemos esa mala práctica, nosotros como abogados, como empresarios, como contratistas o como partes que estamos designando, estamos haciendo mala práctica. Eso no es lo que me dice la ley. Yo estoy quebrando la ley en ese momento. Porque la ley me dice, tú designa a un árbitro independiente, imparcial a ti. ¿Correcto? Entonces no tendría, si yo cumplo con designar a un árbitro independiente, imparcial, ¿cuál sería el problema, Andrés? ¿Habría conflicto de interés ahí? Si yo designo al árbitro tal, experimentado, especialista, reconocido, nunca lo he visto, no trabajó para mí, no lo conozco, no es mi amigo, etcétera, ¿habría algún problema? ¿Cuál sería el conflicto de interés ahí, Andrés? Le comentaba esto porque en la realidad se ve de sus casos, ¿no? Entonces, tal es así que el primer producto académico 1, que el caso Saga Falabella, el árbitro que ha sido designado por una de las partes tuvo una opinión discrepante, ¿no? Entonces, por mayoría se decidió ahí, ¿no? Ok, claro, ahí yo sé que en la práctica a veces son las propias partes que contaminan el arbitraje. Es por eso que yo les estoy enseñando lo que se debe hacer y en la próxima clase vamos a ver cómo enfrentarnos cuando mi contraparte hace malas prácticas. Designa un árbitro que es su compadre, que tiene vínculos con la parte que lo designó, que es tiene conflicto de intereses. ¿Qué hacer? Recusación, remoción, denuncia penal, etcétera. Eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ok? Carlos, ¿querías comentar algo? Sobre una curiosidad, en el caso en el proceso arbitral, el árbitro, bueno, se supone que llama una audiencia, ambas partes, y cada parte va a presentar sus argumentos. El árbitro va a evaluar, va a prestar argumentos y documentos, ¿no? Incluso hasta pruebas. ¿Cuál es el límite de la facultad arbitral? Obviamente el árbitro va a valorar las pruebas, pero puede llegar a hacer un peritaje. Sí, puede hacer pruebas de oficio, sí, claro que sí. Para poder, verificar esas pruebas. Correcto. O sea, puede mandar a hacerlo. Sí, puede actuar pruebas de oficio. Entonces, en ese sentido, se parece bastante a la función jurisdiccional, ¿no?, del juez ordinario, ¿no? Solo que es más, o sea, claro, en el proceso judicial es más complejo, ¿no? No tanto así, solo yo diría que en el arbitraje hay el principio de flexibilidad. No es tan procesalista, no es tan procesal las actuaciones arbitrales. Son más flexibles, más rápidas, sin muchos protocolos, salvo lo que las propias partes pacten
y lo que decida el árbitro. Si el árbitro decide llevar adelante una prueba de oficio, lo puede hacer, no hay ningún problema. Dentro de la etapa instructiva, sin antes haberse cerrado instrucción o la etapa de los medios probatorios, ¿no? Sorry, entre la etapa postulatoria instructiva y la etapa lavatoria, Ujú. ¿cuántas sesiones más o menos? ¿Hay un número determinado de audiencias en que se lleva a cabo o es libre? Generalmente hay una audiencia única. En la audiencia única se hacen los informes de hecho, de derecho, los informes orales y de ahí se cierra, ¿no? Pero ya va a depender si las partes le solicitan al tribunal arbitral una audiencia primero de ilustración o puedes tener un tema donde tu contraparte en la contestación ha planteado excepciones y vas a tener una audiencia especial de excepciones, ¿correcto? También hay excepciones. Correcto. También hay excepciones. Claro, hay excepciones, sí, se pueden deducir excepciones al momento de contestar una demanda. Claro que Se podrían sí. poner hasta 3 audiencias. Sí, correcto. Y un escenario de 6 a 1 año, no 6 meses a 1 año. 6 meses o un año. Aunque ahí eso va a depender mucho del reglamento del centro de arbitraje a los que te hayas sometido, del tipo de arbitraje al que tú estás y del convenio arbitral. Si en tu convenio arbitral has puesto este arbitraje no debe superar los 3 meses una vez de presentado la demanda, has planteado esos temas. En el arbitraje de consumo, por ejemplo, Indecopi ha establecido que el arbitraje desde que se instala se resuelve en un mes, se lauda en un mes. La ley especial lo dice. En arbitrajes de expropiación, la ley especial te dice una vez admitido la demanda, son 6 meses para que se emite un laudo. Entonces, ya hay temas así, a ese nivel, Carlos. O sea que en el convenio arbitral las partes pueden establecer el periodo en el cual sí o sí tienen que resolverse. Sí, también la pueden establecer. Razonablemente, ciertamente. Claro, razonablemente. Porque no te vas a hacer harakiri un mes, pero sabes que vas a presentar en tu demanda medios probatorios, pericias, o sea, no te hagas harakiri, ¿no? El lado no tendría calidad de fundamento. Claro, correcto. Gracias, profesor. Ok, mis valientes alumnos del derecho, los valientes que siempre se quedan hasta el final atentos. Alguien quería preguntar, a ver, Jennifer. Te escuchamos, Jennifer. Doctor, buenas noches. No sé si nos podría dar algunas pautas para poder avanzar el PA2. El PA2 ya está publicado ya en el aula virtual el tema de la rúbrica, las indicaciones. Sí, Ok. yo tenía una pregunta acerca de la pregunta C. Ok. Nos pide que se desarrollen las reglas y los plazos en el presente caso. Ujú. Este es el caso de Leche Gloria versus el sindicato. Ya. Con la próxima clase, Jennifer, justamente vamos a hablar lo que estábamos un poco adelantándonos, ¿no? De la etapa postulatoria, de la etapa instructiva, de la parte resolutiva, cuánto dura, cómo es, cómo se presenta un arbitraje, etcétera. Todo eso, la próxima clase ya, para que eso ya tengas, te voy a dar inclusive la respuesta, Jennifer. ¿Está bien? Doctor, y sobre la otra, redacte un ejemplo de convenio arbitral en base a los datos que le brinda el presente caso. O sea, como si nosotros fuéramos Leche Gloria o como si nosotros fuéramos... Como el ustedes fueran sindicato. los abogados que van a redactar un convenio arbitral. ¿Cómo? ¿Perdón? Como ustedes ahí en esa pregunta tienen que ser los abogados que van a redactar un convenio arbitral. ¿Cómo redactarías un convenio arbitral? Eso lo hemos tocado en la clase anterior cuando hablamos de convenio arbitral. Tienes que ver el tema de si quieres que sea un arbitraje institucional, si quieres que sea un arbitraje ad hoc, qué tipo de arbitraje es, ¿correcto? ¿Estás ante un contrato comercial o estás ante un contrato público? Es lo que tienes que ver, cuál es el marco legal, quieres que sea un árbitro único, quieres que sea 3 árbitros, vas a ponerle alguna regla especial para la designación de los árbitros o no, todos esos detalles puedes pactarlo en tu convenio. ¿Ok? Ya, doctor, muchas gracias. Listo. Profesor, finalmente, una curiosidad. Ajá. Cuando habla de materias de libre disposición, se están refiriendo a materias
de carácter exclusivamente patrimonial? Sí, en su mayoría sí. Gracias, profesor. José Luis, Doctor, ¿el PA2 siempre va a ser grupal igual que el 1? me parece que la indicación era individual o... ¿Qué dice la indicación? ¿Alguien lo tiene? ¿Es grupal, me parece o no? Ahí sí me agarraste. Lo voy a aclarar en todo caso en el foro, ¿ok? Ya, doctor, gracias. Listo. Ahora sí. Excelente la clase, doctor, gracias. Parece que es individual. Gracias a ustedes, mis queridos alumnos. Nos vemos el... ¿Ah? Perdón, en la consigna dice actividad individual. Entonces es individual, pues es individual. Es individual. Claro, Ok. y ahí está. Muchas gracias, Evelyn. Siempre atenta a las jugadas, Evelyn. Ahora sí, descansemos. Si Dios quiere, nos vemos la próxima clase y como si va a querer, nos vemos a las 9:15 el próximo jueves por este medio. Cuídense mucho, bendiciones, chau, chau. Buenas noches, Gracias, profesor. doctor. Gracias. Gracias. Detendré grabación del aula 1 y del aula 2. Si alguien tiene preguntas, avísame. Marita, ¿tienes preguntas? Tu audio está habilitado. ¿Tienes preguntas, consultas? O si está claro, igual los temas se van a tratar la próxima clase sobre las preguntas. ¿Ok? Todo está en el aula virtual. Pueden ingresar ahí, las diapositivas, los videos, todo está ahí. ¿Ok? Yo me despido. Cuídate mucho. Cuídense. Aula 2. Estoy cerrando. Cuídense.